por lo tanto se ha dejado de lado el tema de la mampostería. En la clase de hoy entonces vamos a hablar un poquito de forma general el tema de la mampostería. Trataremos de ligar siempre con la parte constructiva y trataremos de dar una base, así sea en pocas clases, pero que se tenga un conocimiento general de este tipo de estructuras. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una serie de conceptos, de una serie de formas de nombrarles a estas estructuras y hablaremos de los tipos de estructuras que se tienen actualmente en mampostería. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la mampostería? Pues la mampostería yo creería que es el material de construcción más antiguo y que se mantiene en uso generalizado en el mundo en la actualidad. Si bien se dice que es posible que no sea el material más antiguo, pero cuando describamos los tipos de mampostería nos vamos a dar cuenta que la mampostería de tierra o el adobe es uno de los materiales más antiguos. Sin embargo, en nuestro medio estamos acostumbrados a únicamente estudiar o tener la mampostería de ladrillo cocido. Si bien ambos son de tierra, pues cada uno tiene sus particularidades. En este curso, en las clases en particular, si bien estaré dando esos dos enfoques, tanto el de la tierra no cocida como el de la tierra cocida, pues generalmente el curso se enfoca es en la mampostería que más hacemos uso, como es la mampostería con tierra cocida, ¿no? Se dice que sin duda fue el más importante hasta el advenimiento del concreto reforzado y del acero estructural hace poco más de un siglo. Fíjense que estos otros materiales son bastante nuevos en comparación con el tema de la mampostería, es decir, el concreto reforzado y el acero realmente es un material nuevo y la mampostería en cambio tiene siglos en su existencia en sus diversas formas. Es quizá el material menos entendido en aspectos de la construcción y en aspectos de diseño estructural. Tanto así que, por ejemplo, no se conoce cómo es el funcionamiento del adobe y muchas veces se cae en errores, incluso en tratar de dar una aproximación del cálculo de forma errónea. Y eso me pasó de manera personal hace algunos años, por ejemplo, en que, no sé si recuerdan ustedes, pero hubo el incendio en el seminario de San Luis, en el centro de la ciudad, y precisamente cayó un globo en el techo de esta estructura patrimonial. Como tiene una estructura de carrizo en su cubierta, pues rápidamente se inflamó y se incendió todo el seminario San Luis. Yo en esa época trabajaba en la municipalidad de Cuenca y recuerdo que, claro, al estar como ingeniero civil en el ámbito de las estructuras, lo primero que me dijeron es, oye, se acabó ya el incendio, los bomberos apagaron, ¿y qué hacemos con la estructura? ¿Sirve, no sirve? Vos como estructural está viendo si eso sirve. Y precisamente uno está tan relacionado con las estructuras, pero únicamente en el ámbito del hormigón armado y del acero, y no de este tipo de estructuras. Entonces rápidamente empecé a buscar información para ver qué podía transmitir como conocimiento sobre ese tipo de estructuras, y me di cuenta que era un campo totalmente nuevo, que en la universidad jamás me prepararon para estudiar este tipo de estructuras. Se viene preparando cada vez menos a la gente en el ámbito de la mampostería. Sin embargo, en nuestro medio vemos muchísimas edificaciones en mampostería. Luego de que yo prácticamente di un paso al costado y dije, yo no puedo tomar esta edificación porque no conozco cómo funciona el sistema, pues pregunté a varios colegas en el ámbito de las estructuras si también lo podían hacer y muchos en la excusa
de que están muy ocupados, tal vez por el desconocimiento del manejo de estas estructuras. También me comentaron que no podían afrontar ese reto. ¿Qué pasaba? Que nadie quería afrontar el reto del estudiar las mamposterías de adobe. Era una cuestión ahí que llamaba la atención y que definitivamente me di cuenta que poca gente realiza el estudio de este tipo de edificaciones, y otras que se dicen realizar el estudio de este tipo de edificaciones, pues lo hacen de mala forma y relacionan la mampostería de ladrillo cocido con la mampostería de adobe cuando son totalmente diferentes en sus comportamientos. Entonces, por eso es que yo menciono en este último punto, que es el menos entendido entre los materiales de construcción. Menos entendido porque no se ha afrontado programas serios de investigación en esta materia, ¿no? Finalmente les acabo de contar esta historia. ¿Qué pasó? Que entraron los bomberos y claro, en su trabajo botaron agua indiscriminadamente a la estructura hasta lograr apagar la estructura, hasta lograr apagar el fuego. Y se imaginan lo que es una estructura de tierra totalmente húmeda. Era realmente un peligro. En esto me acompañó un colega de la Universidad de Ingenieros, también de la Facultad de Arquitectura, se dedica a las estructuras, y afrontamos el reto de ver, o sea, de dar un pronunciamiento de si esta estructura es factible que se quede, es factible derrocar, o qué se debe hacer con la estructura. Entonces, en este estudio realmente el tiempo era pequeño, no teníamos una respuesta, y la única respuesta lógica que teníamos y que quería saber el alcalde y los comerciantes de la planta baja, que rápidamente querían entrar a laborar nuevamente, era decirles que esperen hasta ver si la estructura era o no era segura. Los datos que nosotros teníamos con respecto al adobe es que cuando uno fabrica un adobe, lo fabrica totalmente húmedo y espera 28 días a que se seque ese adobe. Y a partir de los 28 días, pues ya el adobe puede ya ponerse como una parte de una estructura. Entonces, cuando entramos a hacer la inspección de esa estructura, pues nosotros vimos que estaba totalmente húmeda y no teníamos una respuesta desde lo lógico, desde lo estructural, de cómo se iba a abordar ese tipo de estructura. Entonces, lo que hicimos es dar paso al tiempo entre que hacíamos y no algún cálculo, algún número, porque ya saben esto de las estructuras de siempre hay que tirar algún número. Pues precisamente llegamos a los 28 días. Y a los 28 días, pues ya la estructura estaba relativamente seco, tenía un 75% o un 25% de humedad, un 75% ya estaba seco el material. Y nosotros podíamos decir, no garantizar que la estructura era segura, pero sí podíamos garantizar que la estructura tenía una estabilidad relativa. Una estabilidad relativa hasta que se afronten temas de ejecución y de rehabilitación. Eso fue una decisión bastante difícil y me llevó a la reflexión de que necesitábamos estudiar este tipo de estructuras. Y pues precisamente ahora en el campo de la investigación son estas estructuras las que yo me dedico. Hay poca gente en la ciudad, en el país, que se dedica al ámbito de las estructuras de mampostería, estructuras de adobe, y les seguiré comentando en el hecho de estas clases algunos temas en particular. Es una obra hecha con mampuestos y está colocados en orden de hiladas y tamaños. Hay dos tipos en esto. Hay una que se le llama concertada y es aquella en cuyos paramentos se colocan los mampuestos rudamente labrados sin sujeción a escuadra para que se ajusten mejor, y es el caso de los adobes, ¿no? Que al ser hechos de forma artesanal, pues difícilmente vamos a conseguir unos plomos perfectos y más bien siempre hay que ir ajustando para dar una mejor característica a la obra de mampostería. Otra en seco en la que se van colocando los mampuestos sin argamasa. En esta, por ejemplo, es una construcción típica de los romanos. Muchas de las obras de ellos no utilizaban argamasas, aunque ellos son uno de los precursores en el tema de los hormigones con cal.
Y la ordinaria, los mampuestos o la mampostería ordinaria que se hace con la mezcla o argamasa de mortero. En el caso de nuestra catedral nueva, pues tiene una argamasa o un mortero de cal. Entre las palabras que vamos encontrando aquí, por ejemplo, es esto de mampuesto. Entonces, esto de mampuesto, dícese del material usado en una obra de mampostería, y por eso se le llama como mampuesto. Pero también suele ser como una piedra sin labrar que se puede colocar con la mano en la obra. Y esto de piedra es relativo, porque la mampostería cocida, es decir, el ladrillo panelón, el típico que es medio rojizo, este ladrillo pues puede considerarse una piedra artificial. Entonces, por eso es que se le denomina comúnmente como una piedra sin labrar y que puede colocarse con la mano en la obra. Otros términos, por ejemplo, mucha de la bibliografía no le llaman mampostería, sino le llaman albañilería. Otros, en cambio, sobre todo en la zona de Europa, que no le llaman ni mampostería ni albañilería, a pesar de que se conocen los conceptos, sino directamente les llaman obras de fábrica. En albañilería, que viene de albañil, es decir, del maestro o oficial de la albañilería, esto viene desde el siglo VIII del árabe albañil, que es del constructor, del albañil, y el sufijo sería eria, que es un trabajo artesanal. Generalmente, hasta el día de hoy, se siguen haciendo las obras de albañilería, de mampostería, de forma artesanal, porque requieren la participación de una persona para ir trabajando una obra de mampostería, es decir, colocando cada uno de los ladrillos, sea con argamasa, sea sin argamasa, y consiguiendo unos plomos y unas orientaciones según lo que disponen los arquitectos. Y fábrica, en cambio, es más nuevo este término. Se utiliza mucho en Europa, es ya del siglo XV, viene del latín fábrica, del taller de Faber o del artesano, es decir, hay una similitud con el trabajo anterior, que es el sitio donde se elabora algo, en este caso un edificio, y es cualquier construcción o parte de ella con piedra o ladrillo y argamasa, y en definitiva son paredes de fábrica. Quizá aquí he obviado poner láminas con respecto al tema del adobe, a pesar de que yo les comentaba que me atrevería a decir que es uno de los primeros materiales de construcción. Más que el adobe, la construcción con tierra cruda. Entonces, dividamos eso. La construcción con tierra cruda hace referencia a lo que es adobe, tapial, bareque, etc. Una de las propiedades de estos materiales de tierra cruda, por ejemplo, es que no se les lleva la tierra al horno. Esa es la primera característica. Con respecto a lo que vamos a ver en este curso, en cambio, es la mampostería de tierra cocida, es decir, toda la mampostería que se le lleva al horno en el proceso de fabricación. Tiene dos diferencias que son bastante claras. La primera es que los adobes, el 60% del material es arena. Eso llama mucho la atención porque ¿cómo es que alguien puede construir un bloque de adobe con arena cuando uno sabe que la arena se disgrega fácilmente? Pero es que tiene una pequeña cantidad de arcilla. Esa pequeña cantidad de arcilla es la que le da la forma al adobe. Entonces no se le lleva al horno por su baja cantidad de arcilla. En cambio, los ladrillos comunes, el ladrillo panelón, tiene al revés, tiene una gran cantidad de arcilla. Y como tiene una gran cantidad de arcilla, es que es necesario e imprescindible el llevarle al horno. ¿Por qué es imprescindible llevar al horno? Para evitar la fisuración temprana del elemento en el proceso de secado. En cambio, en el adobe, al tener muy poca arcilla, pues yo le puedo secar al sol y no hay ningún problema en el proceso de fisuración porque las fisuras son menores por su poca cantidad de arcilla. En cambio, en el ladrillo cocido, al tener gran cantidad de arcilla, si le secáramos al sol, pues ustedes saben que la arcilla cuando se seca se contrae y cuando se humecta se expande. Por lo tanto, es imprescindible llevarle al horno para frenar el proceso de fisuración temprana en el material.
Les decía que el adobe o la tierra cruda es uno de los principales porque se habla de que hay obras del 9000, del 10.000 antes de Cristo, en el cual las primeras edificaciones se hacían con este tipo de materiales. Entonces, en la búsqueda de un material de construcción se dice que las cavernas fueron los primeros lugares de refugio del hombre. Y a partir de eso, pues son los lugares con algo más de tecnificación y en eso, pues uno de los primeros materiales es el moldear la tierra para lograr hacer adobes. Entre los más antiguos en edificaciones de tierra cocida, está por ejemplo, los famosos sigurat, que no son nada más que unos templos o pirámides escalonadas. Por ejemplo, en la ciudad de Ur, que data del 4000 antes de Cristo, y por sus dimensiones llama la atención porque tiene una base de 64 por 46 metros y tiene 30 metros de altura. Este sigurat, que está ubicado en Sumeria, que es una región histórica del Oriente Medio y parte sur de la antigua Mesopotamia. El tema de las pirámides de estas escalonadas de Zoser, de la necrópolis, fíjense, data del 2650 antes de Cristo o desde el 2570 antes de Cristo. Pero en el tema de pirámides a lo mejor les va a llamar la atención, pero las pirámides de Teotihuacán en México, gran parte de estas pirámides son construidas en adobe precisamente. Son construidas en tierra por su facilidad en el moldeo. Entre esas pirámides de Teotihuacán son de adobe y luego son revestidas con la piedra porque se dieron cuenta que la tierra cocida es fácilmente erosionable con el agua. En cambio, los ladrillos de tierra cocida son difíciles de dañarse con el agua. Otro gran elemento de la historia, por ejemplo, en ladrillos o en mampostería, es la Gran Muralla China. Si bien yo les hablo la muralla china que está construida, pues precisamente tiene sus ladrillos y sus ladrillos son con tierra cocida. Sin embargo, al inicio, cuando inició la construcción de la muralla china, pues se dieron cuenta que el hecho de preparar estos ladrillos tomaba muchísimo tiempo y ellos en su afán de construcción o de aligerar la construcción o de hacer más rápida la construcción, pues se vieron también en la necesidad de usar la tierra sin cocer para la construcción. Pero no me refiero al adobe, sino a otra técnica como es el tapial. Pero en definitiva trataron de aligerar eso con la construcción de muros de tapial, es decir, de muros de tierra sin cocer. Y luego se dieron cuenta que eran fácilmente erosionables con el agua y le dieron un vuelco y empezaron a utilizar el ladrillo cocido. Ahora, no todo es ladrillo cocido. Se dice que las partes internas de la muralla china están compuestas de tierra y piedras o cantos rodados en su núcleo. Entonces, también hicieron la combinación de diversas técnicas de la tierra para este tipo de construcciones. Obras monumentales desde el punto de vista arquitectónico ya en la antigüedad es esta del Panteón y el Coliseo en Roma. Se dice que el Panteón de Agripa o Panteón de Roma, pues precisamente es un antiguo templo romano. En la actualidad funciona como iglesia, como museo. Está situado en la ciudad de Roma. Tiene una altura de 43 metros, pero tiene la forma de una esfera. Es decir, el diámetro también es de 43 metros. Fue inaugurado en el 125 después de Cristo y cuando uno entra a este lugar, da la sensación de que uno está metido en una esfera. Entonces, la bóveda interior es esférica y está decorada con unos casetones que van disminuyendo su tamaño a medida que se acerca dentro de la misma. En la cúspide de la cúpula, pues se abre algo que se conoce, es decir, esa apertura se le conoce con el nombre de ósculo central, y ese mide 9 metros de diámetro. Es decir, solo por las dimensiones uno se puede dar cuenta de la magnitud de este tipo de edificación.
A través del óculo entra la luz del sol y a medida que avanza el día, pues va cambiando la posición y va iluminando alternativamente cada una de las caras y de las partes de esta gran edificación. Entonces, esta está entre una de las maravillas construidas con mampostería. Ahora, la mampostería no solo se utilizó en cuestiones edificatorias, cuestiones religiosas, sino que los romanos fueron más allá. Y claro, se dice que los romanos fueron los grandes constructores de la historia, ¿no? Y aquí dos ejemplos de esto. Por ejemplo, el famoso acueducto de Segovia, que es un puente de 2 niveles, pero un puente de 2 niveles hecho únicamente para llegar a la altura necesaria, porque en realidad las tuberías, porque es un acueducto este, o más que las tuberías, el canal va únicamente por la parte superior. Entonces, este es uno de las maravillas de la ingeniería de los romanos, el famoso acueducto de Segovia, que está muy cerca de Madrid, y este sí que es un acueducto romano, no es una obra típica de los romanos. Otras características de este es que, por ejemplo, utilizaron la mampostería sin argamasas. Este acueducto es el que llevaba las aguas a la ciudad esta española de Segovia. ¿Qué más? La construcción data del siglo II después de Cristo. Y este de aquí, que es el puente del Gard, es un acueducto situado en el sur de Francia y es asimismo construido con el Imperio Romano. Quizá las dos tienen una similitud. Me parece que ellos empiezan a descubrir esto de la construcción en 2 niveles y empiezan a aplicar temas de esbeltez en la construcción de estos elementos. Son construidos con bastante rigurosidad, porque uno cuando ve la disposición de los elementos mal puestos en las estructuras, pues tienen unos plomos bastante buenos, a pesar de que la piedra es tallada, ¿no? Entonces eso llama bastante la atención en este tipo de edificaciones romanas. De hecho, yo les recomendaría ver, hay unos documentales de la televisión española que se llama Ingeniería Romana. Llama muchísimo la atención con este tipo de acueductos e incluso los productores hacen una recreación de las ciudades, sobre todo de Roma, hacen una reconstrucción de cómo pudo haber sido estas ciudades romanas y también hablan en la parte de la ingeniería de los acueductos y ellos suponen que los romanos debieron haber tenido a lo mejor una tecnología similar a la que actualmente tenemos con respecto a las estaciones totales. Porque construir una obra de esta magnitud en esa antigüedad, sabiendo que no tenían la tecnología que ahora tenemos, es imposible de creer cómo llegaron a conducir el agua de un lugar al otro haciendo sifones, excavando túneles con una precisión milimétrica. Entonces ellos ahí tratan de dar a entender que ellos tenían algo similar a lo que nosotros actualmente tenemos, como son las estaciones totales para el tema de topografía. Otra de las obras que llaman bastante la atención es la Catedral de Amiens en Francia, que a lo mejor alguien le ve y dice, esa catedral no he visto, pero es la famosa Catedral de Notre Dame en Amiens, ¿no? Esta es una iglesia catedralicia de culto católico, es una catedral gótica que cerró el ciclo de catedrales del periodo gótico clásico y tuvo su inauguración por el 1270 y que actualmente no está abierta todavía y está en proceso de reconstrucción a causa del incendio que pasó en esa edificación. Si bien en nuestra ciudad también tenemos unas cúpulas, pero quizá la más representativa de las cúpulas por sus dimensiones es esta de aquí, es la cúpula de San Pedro en el Vaticano y es terminada en 1626. En nuestra ciudad también llama la atención las cúpulas de nuestra catedral. ¿Cómo se trabaja o cómo se trabajaba en estas eras sin tener la tecnología que actualmente tenemos? Llamo esto a la acotación porque
si hablamos de una cúpula de 1626, en la cual todavía no habían los ordenadores, ¿cómo hicieron la ingeniería para este tipo de edificaciones? ¿Cómo hicieron la ingeniería para el tema de la Catedral Nueva y la construcción de las cúpulas? Y es ahí donde ciertas edificaciones como estas tienen en la actualidad algunos problemas estructurales, porque para la fecha en la que se construyeron, se dice que muchas de ellas se construyeron por ensayo y error. Es decir, se construyeron, hicieron un error, pues prácticamente se derrocaba si fallaba la estructura y listo. Pero generalmente para la época ya se sabía temas matemáticos como las líneas de fuerza. Y lo que ellos trataban de hacer es colocar una fuerza en la parte superior y que esa fuerza transite en el espesor de la cúpula. En el caso de la iglesia de nuestra Catedral de Cuenca, por ejemplo, esa línea tiene ya un problema, y es que esa línea está transitando por el borde de la cúpula. Y es por eso que hace poco se hizo una refacción en la catedral y se le tuvo que poner unos cordones para confinarle a la cúpula porque tenía problemas estructurales, y con eso se corrigió las cúpulas de la catedral. Esta cúpula llama la atención tal vez porque la cúpula esta de San Pedro, porque fue diseñada por Miguel Ángel y fue diseñada a mediados del siglo XVI, ¿no? Esta cúpula es famosa porque se sitúa sobre el altar mayor y sobre la tumba del apóstol Pedro, que está enterrado ahí, según la tradición de este lugar, es famoso por eso. Entre las otras edificaciones que llaman muchísimo la atención es este famoso convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, México. Las estructuras que resisten por la forma tienen una fascinación de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento. Eso es lo que decía Eduardo Torroja. Y no es solo este el caso, sino el caso de las cúpulas. Es decir, ese tipo de estructuras resisten por la forma. Tienen una fascinación en la búsqueda y satisfacción de ese descubrimiento. Entonces, lo principal es eso en este tipo de edificaciones. Pues este conjunto edificatorio o arquitectónico fue construido entre los siglos XVI y XVII. Lo que hicieron para la época es juntar 24 lotes. ¿Por qué hago esta acotación? Porque es una obra realmente majestuosa, ya que está construida en aproximadamente 40,000 metros cuadrados. Entonces eso llama la atención, la gran magnitud de este tipo de obras que se han mantenido en pie a pesar de los años. Y ponía este tipo de edificaciones porque muchos pudieran decir que en Europa no hay sismo, pero en México hay sismo y estas estructuras se mantienen bastante bien. Otra de las cosas que se tiene siempre de lado es que se dice que las estructuras de adobe precisamente no resisten sismo. Sin embargo, hay ciudades completas en Chile, que es uno de los países más sísmicos del mundo, y que están construidas con adobe. Es verdad, y no hay que dejar de lado la alta vulnerabilidad sísmica que tienen las edificaciones de adobe. Pero si uno sabe tratar estructuralmente el material, pues uno podría favorecer bastante la construcción con este tipo de materiales. ¿Cuál es el uso estructural de la mampostería ya en la época contemporánea? Aunque todavía se dan algunas aplicaciones de arcos y cúpulas en techo, pero cada vez es menos, pues el muro de piedras artificiales prismáticos, como los que vemos en la figura, es por mucho el elemento preponderante en la práctica contemporánea de la mampostería estructural. Actualmente, yo diría que incluso las escuelas de arquitectura, pues han truncado el hecho de que se puedan poner elementos como los arcos o las bóvedas, porque esto de la arquitectura moderna se ha basado en las líneas rectas y actualmente no se está haciendo uso de este tipo de elementos que desde el punto de vista estructural son súper útiles, pero la arquitectura también
ha tenido esa transformación en utilizar línea recta. Sin embargo, para edificaciones de grandes luces como los puentes, sigue siendo una de las principales herramientas la utilización de los arcos para las construcciones y para salvar grandes luces. Entonces, cuando yo me refiero a grandes luces, pues también hago referencia a edificaciones para deporte, como coliseos, como estadios, en el cual se requiere al trabajo de arcos o se utilizan arcos para solventar temas estructurales. Pero a nivel edificatorio, yo diría que este tipo de edificaciones cada vez son menos utilizadas o estos elementos estructurales son cada vez menos utilizados, al menos en nuestro medio, y esos han sido reemplazados por elementos más modernos o por materiales más modernos, como son el hormigón armado y el acero. ¿Cuáles son los principales sistemas estructurales que nosotros tenemos en mampostería? Pues diría que son tres. La mampostería confinada con o sin refuerzo horizontal. La mampostería reforzada interiormente y la mampostería no reforzada. La mampostería confinada con o sin refuerzo horizontal, que hace referencia a la colocación de una mampostería, pero en todo su perímetro tiene un refuerzo horizontal. Generalmente se da la combinación con estructuras de hormigón armado, aunque también se lo está haciendo actualmente con estructuras de acero. Entonces, en todo el perímetro de los bordes se colocan otro tipo de material, como es el hormigón armado. Entonces, aquí hay ya una colaboración entre hormigón armado y la mampostería. También está la mampostería reforzada interiormente. Para esto se utilizan unos ladrillos huecos y en su parte interna se colocan acero vertical. Acero vertical y cada cierto número de hiladas, escalerillas de acero horizontal. Entonces, también se está haciendo uso de la mampostería reforzada interiormente. También se está colocando o se está haciendo una mezcla con el hormigón, porque si el ladrillo tiene unas perforaciones en su parte interna y donde se utilizan las varillas de acero, pues se da un vestido de un hormigón bastante líquido para llegar a confinar esta mampostería. Y luego está la mampostería no reforzada, que es la que tiene un uso en nuestra ciudad bastante amplio, porque generalmente se hacen estructuras de hormigón armado o estructuras de acero y se termina colocando mampostería de este tipo, es decir, el ladrillo panelón o simplemente elementos de mampostería, pero sin fines estructurales. Cuando hablamos de la construcción en nuestro medio, me atrevería a decir que es un factor preponderante, incluso cuando se hace vivienda en nuestro medio. Yo todavía sigo viendo que las personas que venden viviendas en nuestro medio tienden a decir, por ejemplo, en la venta de una casa, por ejemplo, esta casa es con losa de hormigón, tiene paredes de mampostería de adobe panelón, como que eso le da una sensación de seguridad a la gente que compra para decir que esta casa es bien confeccionada y bien hecha. Entonces, todavía está en nuestra idiosincrasia ese tema de no irnos hacia otros sistemas estructurales. Entonces, es bastante común que en nuestras profesiones se escuche que la gente para vender una casa le dice es losa de hormigón y tiene mampostería de ladrillo panelón. Entonces, eso es bastante común. Empecemos viendo uno de los sistemas estructurales como es la mampostería confinada. Pues se dice que la mampostería confinada es una tipología en realidad de construcción en la cual los ladrillos soportan cargas en dirección horizontal y vertical como si fueran muros portantes. Es decir, a pesar de que tienen un confinamiento en sus laterales, pero es para darles rigidez y para que además las cargas se distribuyan adecuadamente hacia la pared de mampostería. Entonces, este es uno de los primeros sistemas constructivos en utilizarse por el hombre
ya que este podría utilizar materiales fáciles de encontrar en las zonas que habitaban, tales como el barro para construcciones de adobe o piedras para edificaciones más grandes. En el caso de las edificaciones de adobe en nuestro medio, se termina de hacer un confinamiento, pero que ese confinamiento no es del todo bueno y se lo hace con estructuras de madera. Generalmente en las estructuras de adobe se utilizan las famosas vigas de anillo en la parte superior de los muros, pero resulta que la madera es ligada únicamente con el mortero. Entonces, cuando hay un sismo, resulta que la madera tiene una inercia y la mampostería otra inercia y por lo tanto tienden a moverse por separado cada uno de estos elementos. La primera mampostería fue un conjunto de agregados naturales que eran seleccionados y se apilaban utilizando tierra como mortero entre ellos. Actualmente el uso de las rocas no es de tipo estructural, sino más bien de fachadas, del basalto, el granito, son algunos tipos comunes de rocas utilizados en construcciones de mampostería. Pues precisamente en nuestro medio no se ha visto construcciones de esa naturaleza, es decir, construcciones con mampuestos de basalto, de granito, por el costo que implica, ¿no? En sí es en nuestro medio habitual verres de ladrillo cocido. Se dice que el uso de ladrillo en las construcciones se inició hace más de 10.000 años con la elaboración de los famosos ladrillos de arcilla, y estos eran dejados al sol para que se secaran estas bases, pero se partían estas estructuras por el proceso de disecado. Entonces eso fue mejorándose esta técnica hasta que finalmente se entendió que por la cantidad de arcilla había que llevarle a la cocción para frenar ese tema de la fisuración. Entonces así como nació ya el ladrillo como tal. Algunos términos usados en la bibliografía que ustedes van a encontrar es que se le puede llamar ladrillo. Y ladrillo no es nada más que una unidad o una pieza de mampostería sólida de arcilla cocida en forma de un prisma rectangular. Aquí quizá les doy algo que se encuentra en las ladrilleras y que no es tan bueno desde el punto de vista técnico. Y es que para yo ganar rápidamente altura en la mampostería, cada vez las unidades de ladrillo son más grandes. Sin embargo, la capacidad de compresión de estas unidades de ladrillo cada vez es menor. Como son ladrillos artesanales, pues el artesano que hace, cada vez hace un ladrillo más grande y eso le permite avanzar en la mampostería, en la colocación, en hacer la pared. Pero desde el punto de vista técnico, eso no es bueno. Si ustedes se fijan detenidamente en el alto de la mampostería que utiliza la Catedral Nueva, se van a dar cuenta que el ladrillo es más bajito. Mientras más pequeño es el ladrillo, más capacidad a compresión tiene. Por esa razón, pudo haber sido esa una de las razones para que el ladrillo de esa época sea bastante bajito, para que soporte esas cargas. Porque si ustedes se dan cuenta y ven una de esas paredes esbeltas, pues los ladrillos de más arriba son los que menos sufren ante las cargas. Pero los ladrillos que están en la base están soportando la carga de toda la esbeltez o toda la altura de la pared. Entonces eso que les comento de que las ladrilleras artesanales cada vez hacen elementos más grandes, está en detrimento de lo que es la técnica, ¿no? Es decir, el ladrillo debería ser más bajo para que tenga mayor capacidad a compresión. Sin embargo, también se ha dicho de paso es que este tipo de ladrillo cada vez lo utilizan únicamente como un elemento arquitectónico, es decir, como un elemento divisorio, y este ladrillo no tiene un componente estructural. El ladrillo artesanal es muy común en nuestro medio. El elemento este de mampostería se usa regularmente para edificaciones de interés social. Se dice que es de bajo costo. Alguien podría decir, el adobe sí que es de bajo costo. Sin embargo, al irse perdiendo la tradición de construcción en adobe, por ejemplo, un ladrillo de estos cuesta alrededor de 25 centavos. Sin embargo, un adobe cuesta alrededor de $1. Esta también puede ser una de las causas
de que ya no se construye o se construye cada vez menos en adobe. Se dice que la resistencia de este ladrillo no debe ser menor que 2 megapascales, es decir, que 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Generalmente estos ladrillos o estas mamposterías se colocan con juntas de mortero, juntas que tienen un material ligante, debe ser de un espesor constante y formar una línea continua horizontal y discontinua vertical. Esto también llama la atención en ciertas edificaciones que queda vista la mampostería, que en la antigüedad se utilizaban morteros bastante grandes. Y eso a lo mejor llama la atención porque eso va en decremento de la lógica estructural. Debería utilizarse un mortero regular, no tan grande, para que tenga un mejor comportamiento la estructura. ¿Cuáles son las partes de un ladrillo? Pues la parte longitudinal del ladrillo generalmente se le denomina soga, el ancho se le denomina tizón, la altura se le denomina grueso, luego la soga por el tizón, es decir, la parte superior se le denota con tabla, se le denota con canto a la soga por el grueso, a esto se le denota canto. Y eso es habitual, por ejemplo, en el proceso de secado de los adobes, que se dice, primero le secamos de tabla, luego le ponemos de canto y luego le regresamos a tabla. Esos son los términos. Y finalmente está la testa, que es el tizón por el grueso, que es de esta parte de aquí. ¿Cuáles son los elementos de mampostería confinada que vamos a estar tratando? Primero vamos a decir mampostería al conjunto trabado de piezas asentadas con mortero. Una mampostería confinada es aquella que se construye utilizando muros de mampostería y va a estar rodeado con elementos de concreto reforzado, vaciados posteriormente, es decir, primero se construye la mampostería, se pone el acero, luego se pone un cofre, incluso apoyándonos en las paredes laterales de la mampostería y se procede a la fundición. Otro término es el de los muros de mampostería confinada. Fíjese, el uno es mampostería confinada y los otros de muros de mampostería confinada. Entre los muros estos están reforzados ya con vigas y columnas de confinamiento de hormigón, está reforzado con barras de armadura electrosoldada o alambres corrugados o lisos de acero. Me refiero a lisos a pesar de que la normativa prohíbe la utilización de acero liso. Pero si ustedes se fijan, la armadura electrosoldada, el nivel de corrugado es menor al nivel de corrugado de las varillas que utilizamos para la construcción común. Entonces, casi liso, diría yo. A cambio de eso, el acero de estas mamposterías, el acero de las estructuras electrosoldadas, tiene un FY mayor. Entonces, eso también difiere. ¿A qué le vamos a denominar vigas de confinamiento? Pues a estos elementos horizontales. El elemento estructural horizontal que está reforzado con barras de armadura, que pueden ser estas electrosoldadas, y que generalmente le ponen un elemento electrosoldado, que es un elemento prefabricado, y si yo necesito más área de acero, pues se le coloca adicional varillas de acero. ¿Cuál es el principal problema de estos elementos? Es que no están hechos para temas sísmicos porque la distribución de estribos son uniformes. Entonces, quiera o no, hay que agregarle un número de estribos para darle una longitud de confinamiento en las zonas que uno necesita en el cálculo. Luego tenemos las columnas de confinamiento, que son los elementos verticales. Asimismo, estos tienen la disposición de barras o armaduras que pueden ser electrosoldadas o las barras de acero tradicionales. Nuevamente, si son electrosoldadas, hay que darle el reforzamiento adecuado. Se le coloca el acero normal en estribos para darle las longitudes de confinamiento en las zonas de corte que nosotros requiramos. Existen dos normativas en el Ecuador. A ver, existen más normativas. Vamos por ahí. Son dos por nombre. Primero es el INEN, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, que me da el sistema de normas para los materiales.
Es decir, si yo necesito saber cuánto tengo que cumplir con capacidad a compresión de un mampuesto de un ladrillo, pues me refiero a la INE. Si yo quiero ver aspectos estructurales, yo me refiero a la NEC, a la norma ecuatoriana de construcción. Ustedes pueden revisar todo lo que es normas DINEN para los materiales en sí. Es decir, si quiero revisar el tema de morteros, me refiero a la INEN. Si quiero revisar el tema del mampuesto como tal, es decir, el tema del ladrillo, me refiero a la INEN. Pero si yo quiero ver temas de derivas, temas estructurales, me refiero directamente a la NEC. En Colombia, quizá está una de las normas más fuertes y que más estudio tiene a nivel de nuestro continente. Luego le siguen otros países como México, que además tiene unas características sísmicas importantes y que también son un referente para nuestro medio. No está de lado el tema de Perú, que el tema del Perú, en el caso del adobe, tiene una de las normas más actuales, o tiene la norma más actualizada del mundo, que es la norma E080 y que es del año 2017. Y otros países como Nicaragua, República Dominicana y Chile, que asimismo tienen sus propias normas, ¿no? En el caso nuestro, nosotros tenemos la norma esta para mampostería estructural de la norma ecuatoriana de la construcción, que en el tema de hormigón hace referencia directo a la ACI, y en el tema de mampostería estructural, pues parece ser un compendio de las buenas prácticas en Colombia, en México, en Perú y en Chile. Algunas características de las mamposterías. Primero, las resistencias mecánicas deben estar siempre acordes con el uso que recibirán. Yo les mencionaba anteriormente que un mampuesto de ladrillo panelón debe tener aproximadamente unos 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, eso debe más o menos cumplirse por normativa. Un ladrillo panelón debe tener más de 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados de resistencia a la compresión. Un ladrillo de adobe o un bloque de adobe, la norma peruana establece que debe tener 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Eso llama profundamente la atención porque tendría una capacidad bastante baja. Entonces, por eso es que las paredes de adobe trabajan por masa. Es decir, necesariamente tienen que darle más masa para soportar las cargas que necesita la estructura. Entonces, es otro beneficio de este tipo de mamposterías, de las mamposterías de ladrillo cocido, y es que las estructuras son relativamente esbeltas, finas o delgadas, y es porque la capacidad admisible a compresión del material es mucho mejor que las de adobe. Tiene una estabilidad química, es decir, hay una resistencia a los agentes agresivos. Entonces, el hecho de llevarle a una cocción, pues ya le da de hecho mayor resistencia a estos agentes agresivos. La estabilidad física, pues es dimensional, es lo que ya les estaba comentando. La seguridad para el manejo y la utilización, siempre un ladrillo cocido trabaja de mejor forma que el adobe, porque el adobe incluso en su proceso de manipulación puede desagregarse. Protección de la higiene y salud de los obreros y usuarios, pues se dice que los ladrillos de adobe, el hecho de que esté con tierra cruda, pues da un tema de higiene. Un tema de higiene, y se dice que es peligroso para la gente que habita, pero dándole un tratamiento adecuado, es decir, desligando la primera capa de tierra, la capa vegetal, pues el material es bastante bueno para conseguir los adobes. Se dice que no conspira contra el ambiente. Aquí hay dos corrientes y es discutible. No contamina el ladrillo de adobe. A pesar de que hay gente que dice que en cambio se desertifica los suelos porque uno coge la tierra y claro, ese suelo prácticamente no es cultivable porque uno saca la primera capa para coger la tierra para los adobes. Pero en todo caso, ¿es ambientalmente amigable? Es ambientalmente amigable. En cambio, el ladrillo cocido se dice que no conspira contra el ambiente porque es tierra su material,
pero en cambio el proceso de cocción sí que requiere la utilización de gas, derivados de petróleo o madera directamente para los hornos. Entonces ahí hay un tema de ambiente que habría que estudiar, ¿no? El aislamiento térmico y acústico es otra de las propiedades buenas, colabora en el ahorro de la energía. La estabilidad y protección en caso de incendio, pues la resistencia al fuego es bastante buena. Si de hecho los ladrillos estos son llevados al fuego, entonces pues tienen una resistencia bastante buena al fuego. La comodidad de uso, estética y economía son otros de los beneficios que tiene este tipo de mampostería. Luego se hace la utilización en combinación con el hormigón, pues de aquí es que se empieza a desligar del tema ambiental, porque el hormigón sí que es un gran contaminante. Sin embargo, claro, la mampostería confinada hace la utilización del hormigón, es decir, no todos los sistemas constructivos en mampostería hacen uso del hormigón. Entonces, en el hormigón, las columnas y vigas de confinamiento deben estar construidas y utilizadas con hormigón cuya resistencia mínima es de 21 megapascales, es decir, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, eso medido a los 28 días, que es el proceso habitual. Dentro de ese hormigón se coloca acero de refuerzo. Tanto las columnas, vigas de confinamiento deben construirse utilizando acero de refuerzo. Los muros de mampostería también hacen la utilización de otro tipo de elemento, como es el mortero de pega. En la antigüedad se utilizaba la cal, actualmente ya casi no, nadie construye con cal, entonces directamente se hace la utilización del mortero de cemento tradicional. Y los elementos de confinamiento son vigas y columnas con acero y con hormigón. Ahí están los morteros de pega. Se utilizaba el cemento o la cal aérea, la cal esta hidratada. Los agregados que se utilizaban para los morteros cada vez eran más finos, y esa es la gran diferencia entre el mortero y el hormigón. El hormigón utiliza un agregado grueso y el mortero un agregado fino. Para el mortero de pega se utilizaba los cementos o cal más el agregado, generalmente un agregado fino, pero dentro de los finos el agregado grueso. Para lo que es enlucido se utiliza el agregado fino, es decir, la arena fina, pero para lo que es mortero se utiliza la arena gruesa. Y el agua que siempre debe ser limpia, ¿no? Las unidades de mampostería, pues la mampostería de estos muros, de los muros de estos confinados, siempre se debe construir utilizando unidades de hormigón o de arcilla cocida. Las unidades de mampostería pueden ser perforados vertical u horizontalmente o macizos. Quizá el ladrillo este que se ve aquí es un ladrillo propio para mampostería que soporte carga estructural y no debe superar la cantidad de huecos el 70% del volumen del ladrillo, cuando va a utilizarse un ladrillo de forma estructural. Y claro, ahí dice que hay ladrillos con agujeros de forma horizontal, pues ese ladrillo tipo pandereta, por ejemplo, se utiliza únicamente como revestimientos o como elementos arquitectónicos, pero para nada estructurales. Algunos valores referenciales de las capacidades de los ladrillos, por ejemplo, el ladrillo macizo debe soportar al menos 2 megapascales, es decir, 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los bloques perforados, sea horizontales de arcilla, deben soportar 3 megapascales. Ahora, ¿cómo se le somete a compresión a un ladrillo de estos en un ensayo de laboratorio? Generalmente, el ensayo no hay cómo hacerlo directamente por la cantidad de huecos que tiene. Lo que se le hace es generalmente rellenarle con un material que tenga una capacidad de compresión similar a la del ladrillo, es decir, le tapo absolutamente todos los huecos y de ahí sí le someto a la prensa. La otra opción que tenemos es que como yo necesito sacar la capacidad de compresión de eso y lo que se hace es aplicar una fuerza y medir el área, como es difícil sacar el área, actualmente ya con las computadoras pues es fácil determinar el área de ese elemento donde yo voy a aplicar la carga. Entonces muchos hacen la aplicación directa de la carga sin taparle los huecos
Y lo que consiguen, el rato de conseguir el área, le hacen la disminución de las áreas de los agujeros para encontrar la capacidad de compresión de estos elementos. Hagamos aquí una pausita hasta las 9:10. Nos vemos a las 9:10 para continuar.
Bueno, continuamos. Algunas zonas donde se hacen ladrillos en nuestro medio, generalmente ladrillos de tierra cocida y también hacen adobes, ¿no? Uno de los lugares típicos es la zona de Sinincay, la zona de Sayausí y la zona de Racar. Quizá las que más producción tienen son Sinincay y Racar. Se dice que hay alrededor de 620 productores a nivel cantonal. Sinincay generalmente lo hace porque tiene minas de arcilla, es decir, al igual que Racar, en Racar están asentados en minas de arcilla, es decir, un material bueno para la producción de este tipo de ladrillos. Hay alrededor de 300 ladrilleras. En los sectores de Racar quizá ha empezado a industrializarse el material. Otras zonas como Balsay, Tixán, Sayausí, Chiquintad, entre otros. Ladrillo, más o menos lo que les comentaba, alrededor de 25 centavos el ladrillo panelón. Y luego ladrillos que no se utilizan con fines estructurales, alrededor de 18, 20 centavos. Esos son los costos aproximados que se tienen sobre los ladrillos. Dentro del proceso constructivo, ¿cuál es más o menos el camino que se hace? Generalmente se construye la cimentación. En el caso del adobe, la cimentación viene dada por un muro. Este muro, generalmente muro de hormigón ciclopio, en muchos casos incluso un muro bastante rudimentario, únicamente de piedra. Se le suele ligar con morteros de cal, morteros incluso de la misma tierra, o ya las edificaciones algo más tecnificadas con un poco de mortero de cemento. Luego de eso se puede hacer sobre la construcción del cimiento, se hace un sobrecimiento en las estructuras de adobe. Este sobrecimiento que tiene una función clave, si yo sé que el adobe es fácilmente agredido por el agua, yo construyo el sobrecimiento para que cuando el agua de la lluvia caiga al suelo, sea de la cubierta o de la lluvia, la salpicadura no le afecte al adobe. Entonces, ese sobrecimiento es clave en los muros de adobe y tiene la finalidad de proteger de las salpicaduras y de proteger de la ascensión capilar del agua del suelo hacia los muros de adobe. Posterior a eso y sobre el sobrecimiento, se hace el muro de adobe, la construcción, hasta que en la división o en el sistema de entrepiso se coloca esta famosa viga anular, viga anillo. Sin embargo, hay cosas extrañas en el sistema constructivo, y es que esta viga anillo termina dividiéndole al muro porque se le coloca en la parte central del muro. Entonces eso prácticamente le divide al muro en dos partes, lo cual podría ser que le da una vulnerabilidad. Y cuando hay una falla o una carga aplicada perpendicular al plano del muro, pues generalmente la fachada termina dividiéndose en dos partes y produciéndose el fallo, aunque existen varios sistemas de fallo en muros de adobe. En el caso de la mampostería de ladrillo, pues no, la mampostería suelen ser cimientos corridos que pueden ser en piedra o en hormigón armado. Luego de eso, en el mismo muro se suelen dejar chicotes para empezar a levantar las cadenas de la mampostería. Quizá vamos viendo con las imágenes. En la base se suele hacer unos muros. Ya como la construcción es nueva, en la parte inferior se hacen muros de hormigón ciclopio que tienen 60% de hormigón, 40% de piedra. En la parte superior se hacen estas famosas cadenas, que son unas vigas de cimentación o un tipo de cimentación corrida, que tienen dos funciones. La una es distribuir las cargas hacia el cimiento, y la otra función es lógicamente ser la base de la mampostería, como se ve en estas de aquí. En la construcción de las vigas de cimentación ya se dejan los hierros o chicotes para continuar las columnas
que serán parte del sistema estructural. Entonces aquí se amarran las columnas, de estas columnas que pueden ser prefabricadas, pero si son prefabricadas a través de lo que se conoce como columnas o estructuras electrosoldadas, pues hay que hacer un sistema de reforzamiento. La otra que hay que tomar en cuenta es que estas columnas electrosoldadas, generalmente los estribos vienen con un punto de suelda y suele ser común que en el proceso de transporte ese punto de suelda se termine soltando de la estructura. Entonces hay que hacer el amarre correspondiente para garantizar el correcto trabajo estructural de este tipo de elementos. Entonces, aquí se ve la construcción de las columnas. Una vez que se alza todo el muro, se da la construcción de las cadenas de amarre o vigas de amarre. Y finalmente, lo que se hace es el vaciado del hormigón. Se apoyan cofres entre la pared y la estructura de hormigón y finalmente se hace el vaciado de la estructura de hormigón. ¿Cuáles son los requisitos constructivos para las edificaciones de mampostería estructural? Este debe cumplir con algunos parámetros establecidos en la norma. El primero es la preparación del terreno. Generalmente hay que retirar los materiales no apropiados, es decir, escombros, capas vegetales. Hay que realizar drenajes en los interiores y laterales. Hay que realizar zanjas para instalaciones y mallas de cimentación. Y hay que colocar un concreto pobre de al menos unos 4 centímetros para las vigas de cimentación, es decir, por arriba del muro de cimentación se debe colocar una capa de unos 4 centímetros para asentar la columna y esa además nos permitirá nivelar. Luego de eso se hace la colocación de la primera hilada, es decir, sobre los planos se debe identificar el plano de la primera hilada, con vanos de puertas y ventanas, celdas, ductos, incluso temas de aireación por el tema de pisos de madera. Se hace la colocación de la armadura de los arranques y una vez colocados los hierros de cimentación, pues se debe fijar y anclar el refuerzo a las columnas de confinamiento de acuerdo a los planos. Una vez que se tenga hecho, se procede al proceso de fundido y vaciado del hormigón en las vigas de cimentación. La fundación del muro, como les había comentado, generalmente se las realiza sobre estas vigas. Estas vigas tienen las dos funciones, la de transmitir las cargas, pero además las de dar estabilidad y ser la primera hilada, la primera fila en definitiva del muro. Por eso se llama muro confinado, porque generalmente está confinado en todo su perímetro con estructuras de hormigón armado. Hay cosas que deben realizarse como, por ejemplo, la impermeabilización de las losas de piso. Las losas construidas directamente sobre el terreno deben impermeabilizarse, pues puede ser a través de una película de polietileno. ¿Cuál es el polietileno? Nada más que el plástico, que en la construcción se le suele cambiar el nombre y se le llama, ay, se me fue el nombre, se me fue. Bueno, lo que hace eso es evitar el ascenso de la humedad. Entonces es una quizá de los grandes errores que cuando se construye se cree que el hormigón es impermeable y el hormigón no es impermeable. Entonces se hace los contrapisos y por ascensión capilar el agua de la tierra empieza a subir a las estructuras y empiezan generalmente a humedecerse los empastados y los enlucidos. Y eso es porque no se dejó impermeabilizado o no se le separó el suelo de la estructura. Entonces, geomembrana es el plástico este de polietileno, que no es nada más que un plástico con un grosor diferente. Eso es la geomembrana. Luego, la construcción del muro que sigue un orden descrito, es decir, se coloca la primera hilada y luego de esa primera hilada me sirve de referencia para el resto de la estructura. Debe realizarse la impermeabilización del sobrecimiento y de ahí se hace la colocación de las hiladas sucesivas. Hay un tema de desperdicio en las mamposterías debido al corte de las unidades. Y luego las unidades de estas se van pegando con el mortero de pega. Se dice que el desperdicio es alrededor de entre el 5 al 15% cuando se trabaja en mampostería. Dependiendo del tipo de pared que se está haciendo,
Cuando tiene muchos chaves, por ejemplo, se dice que hay mayores desperdicios. Cuando se trabaja con ladrillos, con orificios horizontales, si no se corta con amoladora, los desperdicios son mayores, porque los maestros suelen cortar con el bailejo nomás, ¿no? Entonces ahí prácticamente por cada unidad se desperdicia la mitad de la unidad. Es decir, en una unidad no se utiliza todo, pero el otro no se puede ocupar porque estaría ya en escombros de eso de ahí. La colocación de ductos, este sí que es un inconveniente, depende de cómo se esté tratando el tema de la mampostería. Cuando es una mampostería estructural, pues debe dejarse establecido claramente cuáles son los lugares para colocación de ductos. Y me refiero a colocación de ductos a los ductos, sobre todo sanitarios. Sanitarios cuando son tuberías de 110 milímetros, de 50 milímetros. Imagínense si el ladrillo tiene 12 centímetros y yo coloco un tubo de 6 centímetros. Estoy colocando prácticamente o comiéndome la mitad del ancho de la pared. Peor aún, si la tubería tiene 110 milímetros, prácticamente me como el espesor completo de la pared. Se debe cuidar mucho el tema de la colocación de ductos. En cuanto al acero, pues todo el refuerzo longitudinal y transversal debe estar embebido en concreto de los elementos de confinamiento, sea vigas o columnas. Y estos deben estar localizados de tal manera que se cumplen los requisitos de recubrimiento mínimo, anclaje y adherencia. Quizá aquí no se cumplen las normas, porque generalmente uno tiende a dejar apenas 2.5 centímetros y en el mejor de los casos 3 centímetros de recubrimiento. Lo que dice la norma para estructuras de hormigón armado es que debemos tener un recubrimiento de 4 centímetros. Sin embargo, para este tipo de construcciones se deja entre 2,5 y 3 centímetros porque ya de hecho las secciones son bastante pequeñas. El proceso de vaciado debe hacérselo con cuidado. Cuando uno coloca el encofrado apoyado en las paredes, pues debe saberse que a lo mejor no se puede hacer daño a la mampostería de los alrededores. Pero la otra es que se debe colocar los cofres bien presionados para que en el proceso de vertido del hormigón los cofres no se soplen, como se dice en obra. Y la otra es que se utilizan unos elementos que puede ser el mismo varillado para que el hormigón llegue hasta el fondo de estas columnetas o de los elementos de confinamiento. El otro típico que se utiliza es el vibrador de hormigón. Se mete el hormigón. Lo que hay que cuidar es que no exista un sobrevibrado. Es decir, que todo el árido grueso se deposite en la parte inferior de la columneta y por lo tanto cuando yo destape el encofrado es posible que me encuentre con las cangrejeras o oquedades. Cuando se realiza el vertido del hormigón, hay unos elementos que son unos entorches de alambre que se colocan atravesando los cofres. Eso generalmente se termina perdiendo en la columneta, porque sería la única forma de sujetar estos encofrados. Entonces, estos encofrados son una especie de cofres que se sujetan a ellos mismos por los entorches que se dejan cruzados dentro del elemento de hormigón. Entonces, hay que cortarles a ras y luego necesariamente o casi siempre se debe terminar enluciendo estos elementos. Para el proceso de desencofrado hay que tener mucho cuidado de no sacar los cofres muy tempranos, es decir, al día siguiente sería muy temprano. Generalmente se debe dejar al menos 3 días. La teoría dice que debe dejarse pasado las 12 horas o de un día para el otro ya se procede a quitar las tapas. Sin embargo, la norma establece que para elementos de hormigón armado mínimo debe dejarse 3 días. Entonces ahí hay que tener cuidado. Es habitual en la construcción que al día siguiente yo retires los cofres para reutilizar en otros elementos. Pero hay que cuidar que el hormigón no haya sido tan fluido, que el proceso de fraguado precisamente esté siendo el correcto y yo pueda retirar el cofre para cumplir eso de las 12 horas o un día en el proceso de retirado del cofre. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando se hace ya el retiro de los cofres, pues lógicamente estos elementos también tienen que ser curados. La forma más habitual, como ya estoy con mampostería,
es simple y llanamente el colocarle agua. Porque la otra forma que se hace habitualmente en columnas es colocarle un film plástico para evitar que el agua salga y por lo tanto se fisure el elemento de hormigón armado. En este caso es difícil. Por lo tanto, lo que hay que procurar es regarle al menos de 2 a 3 veces en el día para evitar que el agua del hormigón salga bruscamente y se dé fisuración en el hormigón. La construcción de la losa de entrepiso, pues los elementos de la losa de entrepiso se apoyan directamente sobre los muros, pero estos deben quedar lo suficientemente soportados durante la construcción y vinculados en forma permanente a los muros. Esto cuando los muros son de mampostería portante directo. Y cuando existe una losa y es parte del sistema estructural, pues se construyen las vigas y las vigas están ligadas a los muros. Entonces directamente se hace la fundición de la losa más las vigas y esas vigas son parte de la parte perimetral de los muros en planta, hablemos así. Alguna preparación de la mampostería o algunas consideraciones en vanos. Por ejemplo, las aberturas de los muros deben ser pequeñas, todo ligados al comportamiento sísmico. Deben estar bien espaciadas y no pueden estar ubicadas en las esquinas. El área de los vanos de un muro no debe ser mayor al 35% del área total del muro. Estos datos son tomados ya de bibliografía moderna. Sin embargo, de una investigación que nosotros tenemos en edificaciones de adobe en el centro histórico, el área que ocupan los vanos de puertas y ventanas en edificaciones del centro histórico en adobe no llega a superar el 30%. Es decir, los constructores de la antigüedad no estaban alejados de estas normas que se dan actualmente en la bibliografía. La distancia mínima entre las aberturas, pues entre las aberturas de un mismo muro debe existir una distancia suficiente, esta debe ser mayor a los 500 milímetros, esta distancia debe ser mayor a los 500 milímetros y en ningún caso debe ser menor que la mitad de la dimensión mínima de la abertura. ¿Se deben colocar unos refuerzos en las aberturas? Sí, se debe reforzar los vanos con vigas, columnas de concreto reforzado alrededor de los mismos y a la longitud total en planta. Esto no siempre se suele construir así y por eso es que generalmente en las viviendas que no se colocan estos elementos empieza a asomar unas fisuras en diagonal en estas partes. Entre esas fisuras luego lo que suelen hacer los constructores es ponerle una especie de grapas o la malla la malla que se coloca en el gypsum o la malla para los aleros, que es una malla electrosoldada, se le coloca como una especie de refuerzo y luego se les resana. Pero lo que dice la parte bibliográfica es que se debe hacer un sistema de refuerzo para las aperturas de puertas y vanos, colocando unas vigas y unas columnetas. En ciudades como México, por ejemplo, estas no se les denomina columnetas, sino se les denomina castillos. Entonces es otro término común que en la adaptación de las normas y de la bibliografía a nuestro medio suele ser común que adoptemos ese tipo de términos. Entonces hasta ahí la clase de hoy. La próxima clase pues tenemos la prueba. Recuerden seguir estudiando y no se olviden de entregar el trabajo también. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Del trabajo. Perdón, no le escuché nada, Belén. ¿Me escucha ahí? Sí. Pregunto si es que este tema también va a entrar en la prueba. No, es únicamente los 2 primeros capítulos. Este tercer capítulo no. Muchas gracias. Profe, yo tenía una pregunta del trabajo. En cuanto al área tributaria, por ejemplo, si es que la cimentación corrida es en el muro central, como la luz entre muros es 9, entonces el área tributaria también sería 9, 4,5 y 4,5 de cada lado, ¿verdad? Perfecto, así mismo. Esa era una de las cositas que había que pensar, ¿no? Los que tenían el muro 1 y el muro 3 solo toman la mitad del área tributaria, es decir, los 450. Así es. Y en su caso, que tiene el muro central,
pues tomaría todo el área tributaria, 450 de un lado, 450 de otro. Ya, gracias, ingeniero. Profe, yo le tenía otra consulta. Bueno, En la parte de cuando, en segundo ejercicio para sacar la zapata aislada, para la longitud de la zapata no hay ningún problema que cambien porque cuando hicimos en la clase del ejercicio, hicimos con que T sea mayor a B, pero por decir en el ejercicio que me tocó, tengo a T menor a B, entonces no hay problema con la fórmula para la longitud. no, ninguna. Esa era otra de las cosas para que piense nada más, porque las expresiones son las mismas. Si ustedes se fijan, hemos hecho lo más básico de las estructuras, porque en realidad lo que nosotros tenemos en cimentaciones es que baja una carga, pero la carga baja con dos momentos. Es decir, hay unas excentricidades en los dos lados, pero yo no he querido complicarles y lo que he querido darles es una visión de cómo se hace un predimensionamiento de las zapatas poniéndole unos números algo más complejos. Pero esas eran una de las cositas para ustedes, para que piensen un poquito de qué pasa si la columna está así, qué pasa si está al otro lado. Pues no pasa nada, las expresiones son las mismas. No hay ningún lío. Y profe, muchas gracias. Bueno, chicos, cerramos aquí y cualquier cosa, pues, si tienen alguna otra duda, alguna consulta, me hacen saber, encantados. Pues muchas gracias y nos vemos el día jueves en la prueba. Y en el trabajo no se olviden de hacer, no recuerdo la fecha y hora en la que hay que entregar, creo que era el mismo jueves y estaba puesto ya las horas para que se entregue el trabajo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, ingeniero.